Guillain-Barré. ¿Y cuáles son los trastornos autonómicos que puede producir un Guillain-Barré? Arritmias cardíacas, ¿no? Que pueden ser peligrosas, ¿no? Alteraciones en la presión, cambios electrocardiográficos, anormalidades pupilares, dessudoración, disfunción gastrointestinal. Estas son las alteraciones autonómicas que puede dar un Guillain-Barré. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Porque el paciente llega los primeros días y en realidad ninguna prueba nos va a permitir confirmar o descartar un Guillain-Barré. El diagnóstico es básicamente clínico. En la segunda semana lo que hacemos es una punción lumbar para ver qué cosa, la disociación albúmino-citológica. ¿En qué consiste la disociación albúmino-citológica? En un incremento de las proteínas con celularidad normal, ¿ya? Y el otro examen que podemos hacer es la electromiografía, pero esto hay que hacerlo más o menos en la segunda, tercera semana y veremos pues la velocidad de conducción disminuida, ¿no? Las latencias aumentadas, en el caso que sea desmilizante, que es la forma más frecuente, pero si es una forma axonal, veremos cambios axonales. Entonces, el estudio de punción lumbar es el más importante una vez que ustedes plantean el diagnóstico, ¿no? Pero hay que hacerlo a partir de la segunda semana, ¿no? Si apenas llega el paciente y ustedes le hacen la punción, no tiene mucho sentido, ¿no? Y las proteínas pueden estar más o menos entre 50 a 150 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para un Guillain-Barré? Hallazgos que se requieren para hacer el diagnóstico: debilidad progresiva en piernas y brazos, arreflexia. Hallazgos que soportan el diagnóstico: la progresión en varios días o hasta 4 semanas, los síntomas más o menos simétricos, síntomas sensoriales muy leves, compromiso craneal, disfunción autonómica, ausencia de fiebre al inicio, es importante, ¿ya? Que en el líquido haya menos de 10 células, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Y qué cosas nos podría alejar o descartar un diagnóstico de Guillain-Barré? Una asimetría marcada, ¿no? Si durante toda la evolución persiste con una asimetría marcada, aleja el diagnóstico. Si hay más de 50 leucocitos en el líquido, también, ¿no? Hay que buscar otra causa. Si hay un nivel sensitivo, ni hablar, pues eso probablemente nos esté hablando de una mielopatía. Si hay trastornos esfinterianos, si hay hiperreflexia, Babinski, o sea, compromiso de primera neurona, habrá que evaluar otros diagnósticos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Hipocalemia, botulismo, miastenia, poliomielitis, difteria, mielitis transversa, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, muchos pacientes van a requerir ingresar a UCI si hay compromiso respiratorio, ¿no? Y el tratamiento de estos pacientes es con plasmaféresis o gamma globulinas, ¿no? Entonces, ambos tratamientos son bastante similares, acortan el tiempo de evolución, acortan el tiempo que amerite estar hospitalizado o en UCI el paciente y la recuperación se hace más rápida, ¿no? No se usan corticoides, por si acaso, ¿ya? Entonces, de repente se pueden preguntar, ¿no? En el Guillain-Barré se usa como tratamiento plasmaféresis, corticoides no. Bueno, los cuidados pues de enfermería respectivos y rehabilitación, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el pronóstico? La mayoría se recupera, pero normalmente demoran varios meses o incluso años. Puede recurrir en un 5%. La mortalidad es menos de un 5%, generalmente por compromiso respiratorio. Muy bien, aquí tienen un resumen. La prevalencia 1 en 100.000, afecta a todas las edades, puede afectar también niños bastante pequeños. Es autoinmune. Hay en la mayoría una infección precedente, parestesias distales, una parálisis ascendente con arreflexia, puede haber falla respiratoria, disautonomía. El tratamiento es plasmaféresis e inmunoglobulina, ¿no? Muy bien. La pregunta dice: ¿cuál de las siguientes entidades que causan polineuropatía produce típicamente enlentecimiento de la velocidad de conducción? O sea, les está preguntando
que es una polineuropatía desmielinizante, ¿no? Si ustedes recuerdan ese gráfico que les mostré, les expliqué, cuando hay compromiso de mielina se afectan las velocidades. Si se afecta el axón, se afectan las amplitudes, ¿no? O sea, no tanto la velocidad, sino la respuesta, la amplitud. Entonces acá, si les dice que disminuye la velocidad de conducción, les está indirectamente preguntando que es una polineuropatía desmielinizante. Entonces, para recordar, la mayoría de polineuropatías son axonales. La mayoría. Cuando les planteen polineuropatía desmielinizante, ustedes tienen que pensar inmediatamente en Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, aquí buscaremos Guillain-Barré, no hay Guillain-Barré. Bueno, porfiria, carcinoma, dan polineuropatías axonales. Vincristina, antineoplásicos, si ustedes recuerdan ese gráfico que les mostré, también da formas axonales. Intoxicación con órganos fosforados también da formas axonales. Y les hablé un poco del Charcot-Marie-Tooth. Les dije que era una polineuropatía desmielinizante, hereditaria, ¿no? Entonces, si es desmielinizante, se va a afectar la velocidad de conducción. Entonces, es la respuesta. ¿Ya? Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Es algo así como un Guillain-Barré, mucho más crónico, digamos, pero de tipo hereditario, ¿ya? Y compromete las piernas, los pies, pues, ¿no? La respuesta es la C. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré? A ver qué dicen. Imprescindible, ¿no? O sea, no puede faltar ese criterio. Por ejemplo, afectación de la musculatura respiratoria, no necesariamente, porque de repente el Guillain-Barré se autolimita y no compromete mucho la parte respiratoria, ¿no? Disautonomía, no todos hacen disautonomía. Disociación albúmino-citológica, en la mayoría se encuentra, pero hay casos de Guillain-Barré en que no se encuentra esta disociación, ¿ya? Enlentecimiento de la velocidad de conducción, claro, ¿no? Porque es desmielinizante, va a disminuir la velocidad. Debilidad muscular progresiva ascendente, sí, eso no puede faltar, ¿sí o no? Guillain-Barré se caracteriza por eso, ¿ya? Entonces, recuerden esto, ¿cuáles son los hallazgos que se requieren para el diagnóstico? Debilidad progresiva, arreflexia, eso no puede faltar en el Guillain-Barré. Incluso en el síndrome de Miller-Fisher, si bien no hay mayor debilidad, hay arreflexia, ¿ya? Entonces, la respuesta, la letra A. Siguiente. ¿Qué es incorrecto sobre el síndrome de Guillain-Barré? A ver, ¿qué dicen? A ver, la A. ¿Es una poliradiculoneuritis aguda? Sí, ¿no es cierto? ¿La disociación albúmina citológica no ocurre en el 100% de los casos? Sí, es cierto, no ocurre en el 100%, ¿no? ¿El pronóstico empeora en la forma axonal del síndrome? Claro, porque el axón es más difícil de recuperarse, a diferencia de la mielina, ¿no? ¿Los pares craneales no se afectan en esta enfermedad? Sí se afectan, ¿no? Recuerden que yo les he mostrado algunas fotos, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no? Entonces, la respuesta, la D, ¿no es cierto? Entonces, para recordar, miren, no se olviden de este gráfico. El Guillain-Barré afecta nervios craneales. Entonces, la respuesta es la D, ¿no? Ahí dice lo incorrecto. Tienen que leer bien la pregunta, ¿no? Siguiente. Paciente de 25 años, convaleciente de un cuadro gripal de 10 días, que acude a urgencias por debilidad generalizada. Se diagnostica Guillain-Barré. ¿Qué dato clínico o resultado haría dudar de este diagnóstico? A ver qué dicen. ¿Qué les haría dudar del diagnóstico de Guillain-Barré?
¿La reflexia? No, no es cierto, tiene que tener la reflexia. Oftalmoplegia puede ser, ¿no? Si es que es una forma, una variante de Guillain-Barré. Atrofia muscular con fasciculaciones generalizadas. ¿Qué dicen? A ver, otro. Falta de disociación albúmino-citológica. ¿Eso les haría dudar el diagnóstico? No necesariamente, ¿no? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los trastornos neurológicos muchas veces se asocian a secreción inadecuada de ADH. Tumores, procesos infecciosos, inflamatorios, etcétera, pueden ir con secreción inadecuada. O sea, eso sí puede ocurrir. Para que ocurra atrofia muscular, tiene que pasar un tiempo, pues no puede pasar, no puede ocurrir tan rápido, ¿no? Ahora, un Guillain-Barré, que es una forma aguda, no va a haber atrofia, ¿sí o no? Quizás con el tiempo, si es una forma severa, axonal, etcétera, veamos atrofia, pero al inicio no. Entonces no puede haber eso, pues, ¿no? Si hay eso, habría que pensar en otra posibilidad, ¿no? Y con fasciculaciones todavía dice, ¿no? O sea, de repente es un ELA eso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la respuesta, la C. ¿Ya? Paciente de 36 años que a la semana de padecer un cuadro catarral inicia parestesias en piernas, ¿no? Miren, ahí se recuerda, ¿no? Esos antecedentes infecciosos, ¿no? Cuando consulta a su médico de cabecera, 7 días después, ¿no? O sea, ya pasó buen tiempo, presenta además parestesias en manos, debilidad proximal de extremidades y areflexia global. Miren, aquí dice debilidad proximal, ¿no? No necesariamente tiene que ser distal. Lo más frecuente es que sea de distal a proximal, pero también puede ser al revés, por si acaso. ¿Cuál de los siguientes medios diagnósticos estaría indicado en primer lugar? O sea, estaríamos planteando pues un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la D, ¿no es cierto? Líquido cefalorraquídeo. ¿Recuerdan ustedes? Creo que no está acá en... Bueno, estaba en las láminas que les presenté, donde decía que la punción lumbar, o sea, el estudio de líquido es el estudio más importante una vez planteado el diagnóstico. Obviamente que a partir de la segunda semana. Y este paciente ya tiene casi 2 semanas de evolución, ¿no? Si ustedes leen la pregunta, venía una semana antes y 7 días después consulta a su médico, ¿no? Entonces ya está pues en la segunda semana. Por eso es que la punción lumbar sí estaría indicada. Los estudios de conducción nerviosa demoran 2 a 3 semanas en dar hallazgos. Entonces, posteriormente podría hacerse eso, pero el examen más importante es punción lumbar, ¿ya? Siguiente, ¿cuál es la forma clínica más prevalente de neuropatía diabética? ¿Recuerdan? Les dije. La respuesta, la A, ¿no es cierto? La neuropatía diabética les puede dar casi cualquier forma. Entrampamiento, craneal, mononeuropatía, radiculopatía, etcétera, ¿no? Todo lo que dice acá les puede dar la neuropatía diabética. Pero la más frecuente es esa que nos han enseñado siempre, en calcetín y guantes. Es la distal simétrica sensitivo-motora, ¿ya? Entonces ahí está. Todas las formas de polineuropatía diabética que ustedes pueden tener, mononeuropatías, radiculopatías, polineuropatías, pero la más frecuente siempre es la distal simétrica. Aquí está el túnel del carpo. Este es el nervio mediano que es comprimido por este ligamento y da estos síntomas sensitivos, ¿no? En el territorio del mediano, en estos 3 primeros dedos y la mitad del cuarto dedo, ¿no? Alteraciones sensitivas. Ese es el túnel del carpo, ¿no? Entonces la respuesta, la A, ¿sí? Siguiente, mujer de 67 años con diabetes, de 20 años de evolución, que consulta por tosis palpebral izquierda de inicio súbito, dice, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta,
Esto es un poco de anatomía también, ¿no? Si el paciente tiene tosis, ¿quién inerva el elevador del párpado? ¿Qué nervio? El tercero, ¿no? Entonces ya con eso pues está la respuesta, ¿no? Tiene que ser el tercer par. Y ustedes recuerdan que la diabetes también da neuropatías craneales y la más frecuente es el tercero, ¿ya? Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Esta es una parálisis, ¿no? Completa de este oculomotor. ¿Ven ustedes cómo hay tosis? Si le levantamos el párpado, miren cómo está esta pupila, está midriática. ¿Por qué? Porque el tercero también inerva la pupila. ¿No? No sé si recuerdan. Entonces, el tercer nervio es un nervio que tiene algunas características, ¿no? Alrededor del nervio van las fibras parasimpáticas. Entonces, las fibras parasimpáticas son las que van a inervar la pupila, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer miosis, ¿ya? Por eso es que si se paraliza, da midriasis. ¿Está bien? La función parasimpática produce miosis, ¿no? Mientras que la función simpática da midriasis, por decirlo así, ¿no? Dilata la pupila, ¿ya? Entonces, si hay un compromiso del tercer nervio y se comprometen esas fibras que les estoy mencionando parasimpáticas, entonces habrá midriasis, ¿no? Se ve aquí en el gráfico, ¿no? Miren cómo esta pupila está normal y esta pupila está dilatada, ¿no? Entonces, este es un compromiso del tercer nervio completo con compromiso pupilar. Pero la diabetes generalmente no afecta a la pupila, ¿ya? Por si acaso, la diabetes puede dar la tosis, el compromiso del tercer nervio y los oculomotores, etcétera, pero no altera la pupila. A diferencia, por ejemplo, de un tumor o un aneurisma que puede estar comprimiendo el tercer nervio, y como eso va a comprimir en forma extrínseca, lo primero que va a afectar son esas fibras que van por fuera, esas fibras parasimpáticas, por eso da midriasis. ¿Entienden? No sé si me dejé entender, ¿no? Alrededor del nervio van las fibras parasimpáticas. Si hay algo que comprima ese nervio, va a afectar esas fibras parasimpáticas, ¿no? Por lo tanto, va a dar midriasis, ¿no? Por una parálisis de la respuesta parasimpática. ¿Y qué podría ser eso? Un tumor, un aneurisma, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esto con compromiso de la pupila, tienen que plantear que sea algo que esté comprimiendo al nervio, ¿no? Entre ellos puede ser un aneurisma, ¿ya? A diferencia de la diabetes, que normalmente no tendría por qué afectar la pupila. Aquí tienen un video, ¿no? Para ver eso. Miren, el paciente no puede elevar el párpado, ¿no? Entonces le está levantando el examinador. Miren cómo el ojo está desviado hacia afuera porque solo está actuando el sexto, ¿no? Le dicen que mire para allá y este ojo sigue acá, ¿no? Mire para acá, ahí sí moviliza porque está el sexto, ¿no? Pero no puede hacer este movimiento ni para arriba ni para abajo, ¿no? Está limitado, ¿no? Y acá hay compromiso pupilar, ¿ya? Esa es una oftalmoparesia del tercer nervio craneal que es bastante frecuente. No se ve muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La B, ¿no es cierto? Fácil. Bien, vamos a ver la patología de la unión neuromuscular. Entonces, cuando ustedes les pregunten la unión neuromuscular, se les tiene que venir a la mente miastenia, ¿no? Para poder correlacionar. Entonces, la unión neuromuscular, cuando existe un impulso nervioso, ¿no? Se despolariza, no sé si pueden un ratito atender acá para que puedan seguir la idea, se despolariza, ¿no? La membrana, y esta despolarización hace que estos canales de calcio voltaje dependientes se abran y entre el calcio. Cuando entra el calcio, facilita la liberación de estas vesículas, ¿no? Hacia la hendidura sináptica. Y estas vesículas contienen pues la acetilcolina.
¿Ya? Entonces, se libera la acetilcolina que se va a unir a sus receptores, ¿no? En la membrana postsináptica. Y va a abrir canales de sodio. Entonces se va a despolarizar esta membrana postsináptica, ¿no? Y así se transmite pues el impulso, ¿sí? Esta acetilcolina, para que no permanezca mucho tiempo en esta hendidura sináptica, tiene que ser hidrolizada. ¿Y quién hidroliza? La acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa desdobla colina y esta colina es ingresada nuevamente y se une con un grupo acetil y nuevamente se almacena en las vesículas para liberarse en un siguiente impulso, ¿no? Entonces, eso es en resumen, digamos, la fisiopatología de la unión neuromuscular. Entonces, en las enfermedades de transmisión neuromuscular puede haber problemas presinápticos o postsinápticos. Los problemas postsinápticos, el ejemplo es la miastenia, donde se alteran los receptores de esta acetilcolina, ¿ya? Y por ejemplo en el Lamberito se afecta acá, los canales de calcio, es un problema presináptico, ¿ya? Y al final da una clínica, digamos, similar, ¿no? Muy bien. Entonces, en la miastenia lo que vamos a tener característicamente, en realidad no es una debilidad muscular como en una miopatía o en una neuropatía. Lo que se tiene es fatigabilidad. Es decir, al paciente con miastenia ustedes le pueden decir, por ejemplo, que haga algún ejercicio, ¿no? O algún acto muscular, y el paciente al inicio lo va a poder hacer, pero se cansa, ¿no? Y ya no puede realizar, o sea, se fatiga. Esa es una fatigabilidad anormal, ¿no? Ahora, los músculos que generalmente se comprometen en miastenia son los oculares, los vulvares y los proximales, ¿ya? No tanto los distales. Hay dos formas de miastenia. Una miastenia solamente ocular, y si afecta más allá de los ojos, ya es una forma generalizada. O sea, si afecta, por ejemplo, si produce disartria, disfagia, etcétera, eso ya es generalizado, ¿no? Ahora, la miastenia ocular, si en 2 o 3 años no se ha generalizado, porque muchas miastenias empiezan solo con compromiso ocular y pasa un tiempo y se generaliza, si esta miastenia no se generaliza en 2 a 3 años, entonces se queda ahí nomás, como miastenia ocular, ¿ya? Entonces, en la fisiopatología, recordamos, va a existir, por ejemplo, esta es una unión neuromuscular normal, ¿no? Entonces ustedes ven acá la neurona y el músculo en estas hendiduras sinápticas. Aquí están los receptores, aquí está la acetilcolinesterasa, esto es lo normal. Y este es un paciente con miastenia, miren cómo está alterado esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hay? Hay producción de anticuerpos contra los receptores, hay una pérdida de receptores de acetilcolina. Hay reducción del número de receptores, hay menos receptores en estos pacientes. Y también hay un bloqueo de la transmisión neuromuscular. ¿Ya? ¿Qué músculos están comprometidos? Como les dije, generalmente los oculares, ¿no? Entonces el paciente se va a quejar de visión doble, de tosis. Puede afectar músculos vulvares, el paciente de repente no puede masticar, se cansa al comer, se cansa al hablar o al deglutir, ¿no? En el cuello, ¿no? El paciente se va a cansar en mantener una postura, ¿no?, adecuada del cuello. Músculos proximales, tronco, y es raro que comprometa pues músculos distales, ¿ya? Aquí tienen un video, miren, van a ver, ¿ah? Miren, observen los ojos.
Entonces, lo que le dijimos al paciente es que mire un punto fijo. Y al inicio los párpados estaban relativamente normales, pero ustedes ven que cada vez se está cayendo más los párpados, ¿no? Más este lado que el otro lado, ¿no? Entonces hay una ptosis, ¿no? O sea, se está fatigando ese músculo. Es una fatigabilidad anormal. Si nosotros miramos un punto no pasa nada, ¿no? Pero estos pacientes no, se fatigan, ¿ya? Entonces, ahí están viendo ustedes la ptosis palpebral, ¿no? El compromiso ocular. Esta paciente estaba en UCI, ahí no se ve, pero estaba intubada, ¿ya? Hizo una crisis miasténica, debutó como una crisis miasténica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué usamos para tratar a estos pacientes? La idea sería que esta acetilcolina dure más tiempo en la hendidura sináptica para que se pueda unir a los pocos receptores que existen, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Damos algo para que dure más tiempo esa acetilcolina. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije que esta acetilcolina era hidrolizada por la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, lo que se da son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Y cuáles son estos? Son la neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, hidrofonio. Los nombres comerciales están aquí entre paréntesis. Entonces, dentro del estudio diagnóstico de un paciente con miastenia, ustedes recordarán tal vez la prueba del Tensilon que decían, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es eso? Porque se usa hidrofonio, ¿no? Y la marca comercial es Tensilon, es la prueba del Tensilon, ¿ya? Entonces, esta es una acción ultra rápida que permite, pues, ver una reacción inmediata, ¿ya? Entonces, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Lo que más se usa es la piridostigmina, que es vía oral. Los otros son endovenosos. Aquí tienen un paciente, miren, que tiene ptosis palpebral. No sé si pueden apreciar su facies, ¿no? Es una facies así abotagada, ¿no? Entonces hicimos esa prueba del Tensilon. En realidad no usamos Tensilon, usamos piridostigmina neostigmina endovenosa, como si fuera un test de Tensilon. Y miren, ¿no? Se abren, ¿no? Se levantan los párpados, ya la paciente pues ya quiere sonreír, ¿no? Entonces el efecto es bastante rápido, ¿no? Entonces es una prueba positiva, es una paciente con miastenia, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿no? El paciente nos va a decir, yo en la mañana amanezco bien, pero en la tarde estoy cansado, se me caen los párpados, veo doble, algunos días estoy peor, otros días estoy mejor, ¿no? Es un curso así ondulante que empeora pues con el ejercicio, la actividad. La prueba de estimulación repetitiva es como una electromiografía, pero que se usa para ver cómo cae esa respuesta del potencial. El test de Tensilon, que ya lo hemos visto, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Como esta es una enfermedad autoinmune, hay muchos pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, entonces nosotros podríamos dosar esos anticuerpos. Pero no es el único anticuerpo que existe, porque existen otros anticuerpos. Entonces a esos pacientes no podríamos detectarlos, ¿no? Pero eso no invalida el diagnóstico. Y habría que descartar timoma, porque hay un grupo frecuente que se puede asociar a timoma. Como les comenté, lo que más se usa en el tratamiento es la piridostigmina. Es un tratamiento vía oral, es sintomático nada más, ¿no? Y hay un mejor efecto a nivel de músculos vulvares y de extremidades, no tanto en los músculos oculares, que a veces no tienen buena respuesta. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Bueno, los efectos pueden ser dependiendo si afectan los receptores nicotínicos o muscarínicos, ¿no? A nivel de nicotínicos va a dar debilidad, fasciculaciones, y en muscarínicos dolor abdominal, diarrea, cialorrea. ¿Qué otros tratamientos, digamos, existen para la miastenia? Ya tratamientos que podrían modificar la enfermedad, porque la piridostigmina solo es sintomática, por si acaso. Puede ser, por ejemplo, timectomía, ¿no? Se saca el timo, más aún si es que hay un timoma. Se pueden usar corticoides, inmunosupresores, como por ejemplo azatioprina. Y si el paciente está en crisis miasténica, plasmaféresis o inmunoglobulinas, semejante al Guillain-Barré.